muy agradable compartir con ustedes este magnífico evento. Y vamos a hablar entonces de el adenoma adrenocortical. Y lo primero que tenemos que recordar es que las lesiones adrenales son muy frecuentes y hacen parte de esas llamadas incidentalomas con los de hipófisis, los de páncreas, etcétera. Por lo general, exactamente, pues todos benignos, esos incidentalomas, mientras que contrastan con lo que son los adenocarcinomas corticales de adrenal, que son enfermedades que podemos llamar ultra raras, porque su incidencia nunca alcanza a llegar arriba de 3 por millón por año. Y con unas mortalidades que alcanzan, si acaso, al 0.2% de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos. Su edad media de presentación es de 46 años y tiene una curva de distribución bimodal, lo cual habla de las dos etiologías, sobre todo esas mucho más genéticas en los niños y ya después en la quinta década de la vida. Por lo menos la mitad de ellos tienen exceso hormonal. Los corticoides, presentando un síndrome de Cushing, la aldosterona con la hipertensión arterial y los andrógenos. El 30% se diagnostican por los síntomas de un efecto de masa y solamente el 15 al 20% se hace un diagnóstico incidental. Vamos a tener que de una vez recordar que la única curación es con cirugía. Enfermedades entonces con sobrevida que es bastante mala, esta de un centro hospitalario en la cual podemos ver cómo va la sobrevida abajo de 5 años y que esta misma sobrevida está alterada por los casos en los cuales hay producción hormonal. Entonces los carcinomas adrenocorticales en los cuales haya producción hormonal van a tener una menor sobrevida. Y solo con este slide es para recordar estas enfermedades que son parte de las enfermedades hereditarias y que hacen parte entonces de esta presentación mucho más joven en los pacientes, desde el Li-Fraumeni, el MEN1, el síndrome de Lynch, el Beckwith-Wiedemann, la poliposis adenomatoide familiar, la neurofibromatosis tipo 1 y el complejo de Carney, todas con alteraciones genéticas ya muy bien documentadas, TP53, el gen de menina, MSLH, el gen de la adenomatosis familiar, el de la neurofibromatosis y PERCARA1. Por respeto también a nuestra gran diversidad en la audiencia, pues tenemos que recordar que siendo el adrenal, produce desde el núcleo del colesterol en sus 3 zonas, 3 sustancias especiales: los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Esto pues a la hora de que tengamos que evaluar un paciente de ellos. Entonces cuando yo estoy ante una enfermedad de un tumor de la glándula adrenal, tendremos que mirar si el paciente tiene el tumor en la médula, ya sea el feocromocitoma. ¿Y por qué lo mencionamos ahora? Porque dado que ellos producen hipertensión arterial, hace parte de las hipertensiones secundarias, entonces aunque no sea de corteza, siempre tenemos que tenerlo muy presente hasta descartarlo. Y pues claro, vamos a tener que evaluar la aldosterona y el cortisol y por qué no también la testosterona como andrógenos especiales. Un punto especial allí es que siempre decíamos que se estudiaban única y exclusivamente los pacientes con hipertensión para aldosteronismo, pero la tendencia mundial es que aunque no tengan hipertensión arterial, todo paciente que tenga una lesión en la adrenal debe estudiarse para aldosterona. Lo pongo en gris, pues básicamente el paraganglioma y el feocromocitoma, que pues son de médula, pero sí como causas de hipertensión entonces secundarias el aldosteronismo y el Cushing, y la adrenal acá derecha con una lesión. Y recordemos entonces que hace parte de esos casos de incidentaloma siempre la hipertensión arterial a estudio. Si revisamos entonces los que son las guías del NCCN, ellos van a ponerle 2 aspectos importantes. El primero, la evaluación funcional, y el segundo, la evaluación morfométrica. Si tenemos algo de disfunción aquí con este mouse, el apuntador,
Em, y entre ellas dos nos van a dar todo un cuadro de cuál es la función, si es funcional o no, cuál es la sustancia, la hormona que produce y cuáles son las características imagenológicas para que podamos tomar entonces una conducta en los diferentes pacientes. Eh, Solo para recordar, también en aras de la diversidad de nuestra audiencia, pues que existen algunas sustancias que nosotros debemos retirar a la hora del estudio del eje renina-angiotensina-aldosterona, como los diuréticos tisídicos, los IECA, los ARA, los betabloqueadores, los ARAs y los antagonistas de mineralocorticoides. Y en esta diapositiva básicamente era para recordar que pues es la renina la que va a producir el clivaje del plasminógeno angiotensina 1 y para que nos lleve a producir al final la ECA o angina convertidora de angiotensina, la enzima, y que entonces eso es lo que nosotros pudiéramos medir. Antiguamente medíamos lo que era la actividad de renina plasmática, pero contando nosotros con muy buenos métodos y muy buenas sensibilidades para medir la renina directa, entonces utilizamos la renina y miramos la aldosterona y hacemos el cálculo dependiendo de las unidades que estemos utilizando y para ver la relación de angiotensina-renina, de aldosterona a renina, para ver cuál es la probabilidad de aldosteronismo, y en algunos casos pues vamos a tener que utilizar los tests confirmatorios, ya sean como el test de fluidocortisona, el test de sobrecarga hídrica de solución salina o el test de carga de sodio o el test del reto del captopril. Eso en primer punto para la aldosterona. Una vez descartada este aldosteronismo, entonces también debemos descartar, no en su orden, sino probablemente en forma simultánea, el síndrome de Cushing, de los cuales pues no podemos tampoco dedicarnos mucho hoy a este test diagnósticos, pero simplemente decir que podemos recoger orina de 24 horas, que podemos hacer tests basales y tests con freno con dexametasona a diferentes dosis, o podemos también medir el cortisol salival nocturno, que dado que es uno de los cortisoles que son cortisol libre, pues uno de los test que es más fácil de realizar y es un test que nos va a permitir descartar o no la presencia de el hipercortisolismo. Una vez corroborado que el paciente tenga una elevación de este cortisol, o sea, en la época, en el momento más bajo, que es a medianoche, un nivel alto de cortisol, pues nos va a hablar del hipercortisolismo, pues entonces se va a poder estudiar. Y el siguiente paso después de corroborar el hipercortisolismo es la clasificación. En azulito, que es el que no debemos tomar nosotros acá porque nos atañe a esta conferencia de ahora, sino el de A7H independiente, es decir, yo tengo un síndrome de Cushing A7H independiente y la única causa que yo puedo tener aquí en verde entonces para el síndrome de Cushing va a ser el origen adrenal, ya sea una hiperplasia micronodular, una macronodular, un adenoma o un carcinoma adrenal. Revisemos y recordemos aquí que miren, de todos, las lesiones no son los más frecuentes. Y seguiría entonces ya el estudio para ver todo el síndrome de la enfermedad de Cushing. Y el tercer punto, pues que es feocromocitoma, que menos todavía nos atañe, pero que podemos tener en cuenta que ya están en el PBS, que podemos solicitar unas metanefrinas totales y diferenciadas libres en plasma. Las solicitamos así, están en el PBS, no va a tener el paciente que pagar nada y vamos a poder descartar que el paciente tenga Cushing, feocromocitoma, y en ese momento ya nos quedamos con las lesiones de corteza y ya el paciente va a tener una aproximación diagnóstica para poder prepararse al tratamiento. Con esta imagen, que es una imagen normal, básicamente lo que queremos es mostrar aquí dónde están las adrenales y esta forma de comita que es en este caso la adrenal izquierda, que no muchas veces la tenemos. Entonces ya uno sabiendo si está produciendo algo o no, pues vienen las imágenes muy probablemente de las más frecuentes que podemos utilizar de la tomografía,
2 palabras nomás. Cuando yo tengo menos de 10 unidades Hounsfield, estoy hablando de una lesión benigna y muy probablemente no tengo que llevarlo a cirugía. Cuando yo tengo una lesión de más de 30 unidades Hounsfield, ese paciente lo puedo catalogar como no adenoma y la indicación debería ser cirugía. Y cuando está en ese rango, entonces se le hace el medio de contraste y voy a mirar cuánto lava. Si el paciente lava este medio de contraste más de 40% relativo o más de 60% el absoluto, estamos hablando de una adenoma, de una lesión benigna, mientras que si no lava este 40% relativo o más de 60% el absoluto, el paciente muy probablemente va a tener una indicación quirúrgica. Las características también son importantes en la tomografía, igual que en la resonancia, que en un momento determinado puede tener muy buena sensibilidad y lo único que necesitamos es que nuestro radiólogo esté muy bien entrenado en resonancia. Y le van a mirar cuál es la cantidad de grasa intracelular y puede decir uno con muy buena certeza si la resonancia, si la lesión que estamos viendo es una lesión de adenoma o no. Y por último, el PET, que todavía está encontrando cuál es su papel en las lesiones adrenales, dado que no es un marcador específico, pero que sí podemos tener ya una tendencia a que si yo tengo una relación del SV de 1.45 o más en cuanto a lesión del adrenal contra el hígado, muy probablemente es una lesión que no es una lesión benigna. Con las características radiológicas para no gastar muchísimo tiempo, entonces solamente quiero que miren las características de cuando yo sospecho que estoy con una carcinoma adrenal, que son lesiones muy grandes, usualmente heterogéneas, irregulares, con hemorragia, con altas unidades Hounsfield, aquí ponen 20, pero siempre hemos tomado 30, o que no la ve muy bien, que tenga un retraso en el lavado de contraste o las características de hipointensidad en T1 y moderada hiperintensidad en T2, que tengan muy alta la SV en el PDFDG. Todas esas características nos van a decir que es una lesión maligna. Y con esta, solamente para terminar ya, es para hacer un poquito de énfasis en que la tendencia es que dentro del estudio, en algunas lesiones, cuando son muy grandes y ya sabemos que tenemos que operar, pues no nos va a ser tan útil al principio, pero en algunas que puedan ser más sospechosas, un FDG, un PET, puede ayudarnos a tomar la conducta de cuál paciente va a tener que operarse. Esta diapositiva es para mostrar lo que se hace normalmente, las recomendaciones que se tienen ante lesiones que sean muy pequeñas, cuál es la evaluación y cómo se hace el seguimiento y que en un momento determinado, después de un tiempo, se dejan de evaluar. Sin embargo, datos curiosos como este, un paciente de 71 años en los cuales tuvo una lesión adrenal, muy bien, lavaba muy bien, no había producido ninguna hormona, muy bajas unidades Hounsfield. Después del seguimiento del paciente se perdió durante unos años y 8 años después de haber estado en seguimiento durante 5 años, el paciente volvió con una lesión adrenal completamente maligna, muy grande, había crecido con altas unidades Hounsfield, con poco lavado en la tomografía, hiperglicolítica en PET, lo operan, tiene un carcinoma adrenal con muy alto puntaje en la escala de Weiss y el paciente tiene una evolución tórpida y fallece muy rápidamente. Es para decir, nunca cerremos los ojos ante el seguimiento de algunos tipos de lesiones. La biopsia por aspiración, pues definitivamente nos va a ayudar solamente si necesitamos descartar un compromiso metastásico, es decir, si estamos ante una enfermedad adicional de otro primario para poder descartar o saber si es una carcinoma adrenocortical. Ya teniendo nosotros esta cuadro, pues entonces lo vamos a clasificar si la enfermedad es resecable o no es resecable y las recomendaciones que son de hacer una adrenalectomía abierta, siempre que tengamos la alta sospecha de un compromiso maligno. Y la cirugía, miren que la cirugía entonces primero nos va a dejar al paciente R0, ojalá, pero si no pudiera dejarnos R1, o sea, va a impactar sobre la cantidad de tumor que yo quito, pero nos va a permitir clasificarlo y poder clasificar cuál es el riesgo de esta lesión, si es completamente benigna o es maligna, y también entonces se va a apoyar como la primera y la parte más importante del tratamiento y la única que es curativa de una revista quirúrgica
Se hace énfasis en eso. Una resección completamente quirúrgica completa de la lesión es la única vía para uno poder tener una pura cura potencial del carcinoma adrenocortical. Datos curiosos, que pacientes que puedan ser llevados en un momento determinado a lesiones a una adrenalectomía laparoscópica, no pensando en cáncer, y las complicaciones, el tiempo de estancia quirúrgico y todo no varía mucho en lesiones de menos de 6 y más de 6 centímetros, que siempre hemos tenido para las lesiones benignas unos límites para decir cuál se puede llevar a adrenalectomía o no, y lo que más impacta es la experiencia de nuestro equipo quirúrgico. Bueno, pues bien, ya operado, entonces podemos hacer una clasificación. Y la clasificación entonces, ya con la patología, ya con el tumor, pues se le puede hacer la clasificación para mirar si el paciente tiene todas las características para un carcinoma adrenocortical. Tradicionalmente siempre hemos utilizado la escala de Weiss, en las cuales ellas evalúan básicamente 9 parámetros, 3 acerca de la estructura tumoral, 3 acerca de los hallazgos citológicos y 3 acerca de las características de invasividad. Si yo tengo un puntaje de 3 o más, puedo catalogar al paciente como carcinoma adrenocortical. Y esta es la clasificación que sigue siendo más adecuada para el carcinoma adrenocortical, aunque hay unas lesiones que son las oncocíticas, por ejemplo, que tienen por lo menos 3 o 4 tipos de clasificaciones adicionales. Digamos que alguna más reciente clasificación, podemos encontrar el score de Weiss modificado, en las cuales nos toman únicamente 5 parámetros y se le da igual un puntaje. Y lo llamativo es que, por ejemplo, al índice mitótico como índice de división celular se le dan 2 puntos, a la disminución de las células claras o ricas en lípidos le dan 2 puntos y a las otras 1 punto a cada uno. Tendríamos un total de máximo 7 puntos entre estos 5 parámetros, y si tenemos un puntaje de 3 o más, también indicaría malignidad. Con ello, entonces, y con la patología, entonces vamos a hacer una clasificación de ENSAD por TNM, y entonces vamos a clasificarlos en menos de 5 centímetros, más de 5 centímetros, si hay invasión del tejido circundante de la grasa, que lo catalogaría como T3, y en este caso, o T3 o ganglios positivos ya serían un estadio 3, mientras que los otros serían T1 en el estadio 1 y el T2 estadio 2, y la T4 cualquiera que ya tenga metástasis. Con esta clasificación le da el riesgo y nos va a servir a nosotros para el tratamiento. Son más o menos simultáneas las dos tipos de flujogramas que utilizamos, pero lo que sí podemos decir es que si uno en un momento determinado tiene resección incompleta, a esta gráfica no le tiene acá, pero existiría la posibilidad de repetir esa cirugía, como lo podemos ver en el flujograma en gris a la derecha, si es una resección que es evidentemente incompleta por las características de la cirugía. Y después entonces con esto vamos a utilizar y miramos a ver si el paciente queda R0 para lesiones que son de muy bajo riesgo, en cual la tendencia posiblemente, y ese muy bajo riesgo es por el KI menor de 10%, a utilizar únicamente mitotane, y los otros que serían de grado intermedio o alto grado. Los que son de grado intermedio o alto grado, básicamente porque tengan un KI arriba de 10%, pero que no son estadio 3, básicamente no son T3, lo que estamos diciendo. Entonces estos pacientes pudieran utilizarse básicamente con mitotane, pero si yo tengo compromiso microscópico, compromiso perilesional alrededor de la glándula, o sea, entre un estadio 3, muy probablemente la conducta que estamos teniendo es la de utilizar radioterapia local y además de mitotane posteriormente. Mientras que en enfermedades, cuando yo estoy hablando de enfermedades metastásicas, entonces tenemos las opciones de hacer un debulking de la lesión, que no se tomaba muchas veces,
pero que cada vez tiene algunas indicaciones, como cuando yo considero que puedo sacar, según la evidencia que yo tengo, la fuente bibliográfica, más del 80% de la carga tumoral o más del 90% en algunas otras fuentes, o inclusive muchísimo menos, como 70%, siempre y cuando sea la producción hormonal un problema para tratar. Quiere decir que si yo tengo una enfermedad que está produciendo hormonas, una hipertensión bravísima, un Cushing, el aldosterona, entonces el reducir carga tumoral me va a ayudar a controlar la enfermedad y esto me va a ayudar a mejorar el pronóstico. Nos quedan allí las lesiones, las terapias que son terapias locales, regionales y después un tipo de tratamiento. Y versus cuando yo tengo una enfermedad metastásica que son irrecuperables, que tengo o que son rápidamente progresiva, a uno lo hace dudar esto, que puede hacer en monoterapia el mitotane, cuando uno básicamente lo que piensa es que si estoy ante una enfermedad de estas, de rápida progresión, compromiso sistémico y catastrófica, muy posiblemente irían rápidamente a líneas de quimioterapia por oncología. El seguimiento después de esta resección del tumor, entonces dependiendo de el riesgo iría a radioterapia o no con mitotane y se hace el seguimiento de hormonas y de imágenes, mientras que si el paciente tiene una enfermedad metastásica, pues debería ir a un tipo de tratamiento adicional. Como parte del control de enfermedad, de los síntomas, pues siempre estará la manipulación de las células, de las sustancias producidas en la esteroidogénesis adrenal, ya sea con mitotane, ketoconazol, metomidato, metilapona, mifepristone, de los cuales lo que nosotros más experiencia tenemos utilizando, pues son el ketoconazol, ¿no es cierto? Y utilizamos también el mitotane, que hace parte de todo el tratamiento de la enfermedad. Mitotane ya con 7 décadas en el mercado, ha sido, no en el mercado, pero sí descubierto, ha sido como una droga huérfana, la tratamos, se presenta en tabletas de 500 miligramos, aprobada por la EMA y por la FDA, y lo llamamos nosotros siempre como un agente adrenolítico, conocido muy potente para ser potente adrenolítico, tanto que produce una lesión del adrenal o del adrenal contralateral que nos puede disminuir los niveles de cortisol y llevar al paciente a una insuficiencia suprarrenal. Debemos tener en cuenta siempre que utilicemos este mitotane, que los pacientes van a necesitar una suplencia con corticoide para no ser llevados a insuficiencia suprarrenal. Dependiendo de lo que es el riesgo de la enfermedad, hay algunos planes de empezar una dosis no tan bajita o una dosis más bajita. En casos que no son de tanto riesgo, les recomiendan empezar hasta 1 gramo por día y en un ascenso despacio, o algunas veces hasta 4 gramos día. Nosotros casi que por escuela estamos empezando 3 gramos día y debemos tomar los niveles de mitotane en plasma. Hasta ahora estamos con nosotros haciendo la escuela de mayor experiencia midiendo los niveles de mitotane en plasma, y entonces siempre nos demoramos, no lo tenemos a las 2 semanas y se nos demora por lo menos 1 o 2 semanas hasta que tenemos el resultado. La idea es que empieza uno el mitotane, empieza a subir la dosis y a medida que se logra tolerancia, entonces se va pudiendo aumentar la dosis hasta tener probablemente arriba de 3.5 gramos con unas dosis terapéuticas. Ese sería el nicho entonces donde pudiéramos utilizar mitotane como bajo riesgo o grados intermedios, adyuvante con la radioterapia o no, o con otro tipo de medicamentos. Lo que sí es claro entonces es que si, independiente de cuál esquema nosotros empecemos, pues vamos a intentar. Estos son 2 puntos mágicos que tenemos que aprendernos, 14 a 20, ese es el rango terapéutico que nosotros necesitamos de mitotane. Abajo de 14 miligramos por litro consideramos que no está en una dosis efectiva, y arriba de 20 tenemos un riesgo de neurotoxicidad y efectos secundarios extremadamente altos, y son valores que nunca debemos sobrepasar. Dependiendo del esquema, pues entonces uno va a llegar a utilizar una dosis que le permita llegar a estos niveles terapéuticos, ojalá 3 a 4 meses. En amarillo les pongo para que nos acordemos, ya desde enero medir los niveles de mitotane en sangre están en lo que llamábamos
plan de básicos de salud, de beneficios de salud. O sea, no tenemos que llenar un formulario MIPRES, pero el mitotane sí lo necesitamos para formularlo el medicamento a través de los formularios. Uno inicia el tratamiento y cuando uno inicia el tratamiento, pues le va entonces siguiendo los niveles en sangre para llegar a las concentraciones y entonces va evaluando. Si los efectos secundarios son efectos secundarios muy leves, uno puede continuar la misma dosis. Si los efectos secundarios son moderados, uno debería disminuir a la dosis anterior que había sido tolerada y ante eventos adversos severos debe suspender el medicamento. Es una extensa lista de eventos adversos que los catalogamos entre muy frecuentes, frecuentes o hasta muchas veces infrecuentes o no conocidos. Pero debemos tener en cuenta siempre eso. Y adicionalmente a ello, entonces, cuando ya estamos hablando de las enfermedades que son sistémicas, entonces tendríamos unos esquemas que son los muy conocidos de cisplatino, etoposide, doxorubicina, que es el que llaman los oncólogos EDP-M, porque tiene el mitotane con o sin el mitotane para esas enfermedades sistémicas u otros tipos de regímenes que pueden ser utilizados. Esos son los esquemas para el mitotane, los esquemas para el etopósido, los esquemas de estreptozotocina, que hace parte como de las segundas o terceras líneas de tratamiento, lo mismo que capecitabina con gencitabina u otros tipos de terapias que los llaman terapias de salvamento. ¿Qué medicamentos adicionales? Entonces se pueden utilizar ya medicamentos que vengan como terapias blanco, en los cuales tenemos algunos y pues por lo menos para resaltar tristemente la poca utilidad del sorafenib, tristemente la poca utilidad de bevacizumab con capecitabine, pero que existen otros tipos de terapia que pueden ayudarnos y que tienen más efectividad. Y para resaltar qué es lo que va cogiendo mucha fuerza, son las terapias con radionuclidos, con lutecio para el tratamiento de estas enfermedades. Además de ello, pues entonces no vienen solamente terapias target, sino los moduladores de inmunes, en los cuales hay varios con diferentes grados de efectividad y para resaltar probablemente el beneficio del bevacizumab. Para terminar, simplemente un caso clínico que es de los recientes, una paciente muy joven de 32 años, remitida para síndrome de androgenización ovárica con lesiones en piel y tiene esas enfermedades adicionales como comorbilidades, tenía caída fácil del cabello, serodermia, cansancio, insomnio, la habilidad emocional, este era el acné que tenía, el vellito, las características de la piel y las estrías que tenía y con un cortisol que son estos, un cortisol en saliva muy alto, arriba de 5 veces el valor permitido normal, un cortisol en orina de 24 horas, por lo menos 7 veces el valor normal, que son completamente diagnósticos de síndrome de Cushing, en los cuales uno no necesitaría hacer unos test corroboratorios con unos niveles de ACTH muy bajitos, corroborados en menos de 5 en 2 oportunidades, picogramos por mililitro, que le hablan entonces del síndrome de Cushing ACTH independiente, una lesión adrenal izquierda. Y entonces la paciente fue llevada a cirugía y hasta ahora tenemos el resultado de la patología, que tiene un carcinoma adrenocortical de muy baja invasividad. Muchísimas gracias.